Un caballo débil y enfermo es rechazado por todos en una subasta, pero una chica ve algo especial en él y lo compra. Años después se convierten en campeones y lo que hacen los hombres que lo rechazaron te dejará sin palabras. El sol del mediodía caía con fuerza sobre los corrales polvorientos de la subasta. El aire estaba cargado de expectativas, mezclado con el murmullo constante de voces que discutían precios y cualidades. Los caballos eran exhibidos uno tras otro, cada uno con una historia y un destino por definir. Los compradores, hombres de botas relucientes y sombreros de ala ancha, recorrían el lugar con ojos críticos, evaluando cada animal con una mezcla de experiencia y avidez. El ambiente vibraba cada vez que un caballo fuerte y bien formado entraba en el área de exhibición. Se escuchaban comentarios entusiasmados. «Miren esas patas, tiene buena potencia o ese es de los buenos, seguro se venderá bien». Pero no todos los caballos recibían la misma atención. En un rincón apartado, casi invisible, había un corral que no despertaba el interés de nadie. Dentro de ese espacio polvoriento, un caballo flaco permanecía inmóvil. Su cabeza gacha y el pelaje opaco delataban una vida llena de carencias. Las costillas sobresalían de forma alarmante y sus patas delgadas parecían incapaces de sostenerlo mucho más. Los compradores pasaban de largo, algunos sin siquiera mirarlo, otros con gestos de burla. «Ese no tiene remedio», comentó uno de los hombres con desdén, mientras escupía al suelo. «Ni para tirar de un carro sirve». Las risas y comentarios despectivos se esparcieron entre los presentes, pero el caballo no reaccionó. Su mirada parecía haber renunciado a cualquier esperanza, como si estuviera acostumbrado a ser ignorado, a existir en los márgenes de lo que se consideraba valioso. Sin embargo, entre la multitud, una joven avanzaba con paso firme. Su nombre era Elena. Vestía con sencillez, una camisa blanca manchada de polvo, jeans gastados y unas botas de montar que hablaban de largas jornadas en el rancho. Su cabello castaño, recogido en una trenza, se movía ligeramente con el viento, pero lo que más destacaba en ella eran sus ojos, claros y llenos de determinación. Elena observaba los caballos con interés, pero su atención no se detenía en los más fuertes o vistosos. Su abuelo, un hombre sabio que había crecido entre caballos, siempre le decía: «No juzgues a un caballo por su apariencia. Mira más allá de lo que ven los ojos». Esas palabras resonaron en su mente cuando llegó al corral olvidado. Se detuvo frente al caballo flaco, sintiendo que algo en él la llamaba. Hubo un instante de silencio, una conexión sutil que solo ella pareció notar. Mientras los demás reían y lo descartaban, Elena vio algo diferente. No era un caballo cualquiera. Era uno que, a pesar de su estado, aún tenía un destello en la mirada, una chispa que otros no habían sabido reconocer. Sin saber exactamente por qué, Elena apoyó las manos en la cerca y lo observó en silencio. Ese instante fue el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Elena se quedó inmóvil frente al corral, sin apartar la mirada del caballo. Mientras los demás seguían recorriendo los corrales en busca de animales con músculos poderosos y pelajes brillantes, ella permanecía allí, ajena al bullicio que la rodeaba. El caballo, flaco y agotado, apenas levantó la cabeza, pero sus ojos se encontraron con los de Elena. Fue un cruce breve, pero suficiente para que sintiera un nudo en el estómago. No era simple lástima lo que sentía. Había algo más profundo, una conexión silenciosa que no podía explicar. «¿Qué le ves a ese saco de huesos?», preguntó un hombre mayor con una sonrisa burlona al notar que Elena seguía mirando. «Eso no es asunto suyo», respondió con calma, sin apartar la vista del caballo. Elena estiró la mano, acercándola con cuidado hacia el animal. Al principio, el caballo se tensó, pero poco a poco permitió que sus hocicos rozaran sus dedos. Fue un gesto fugaz, pero suficiente para sellar la decisión que Elena ya había tomado en su corazón. Cuando el subastador llamó al siguiente lote, la voz que había resonado con entusiasmo minutos antes se volvió apagada. «Bueno, aquí tenemos un caballo joven, aunque necesita algo de cuidado. Tal vez alguien le encuentre algún uso», murmuró, claramente sin esperanzas de que hubiera ofertas. Se hizo el silencio. Nadie levantó la mano. Algunos rieron en voz baja. Otros simplemente giraron la cabeza. Para ellos, no valía ni la mínima oferta. «Yo lo quiero». La voz de Elena cortó el aire como un látigo.
Todas las miradas se dirigieron a ella. Por un instante, nadie dijo nada. «¿Estás bromeando?», soltó uno de los hombres con incredulidad. «¿Para qué quieres ese animal? Solo te traerá problemas». Elena no respondió. Caminó hacia el subastador con paso firme. «¿Cuál es el precio?». El hombre la miró con sorpresa, como si dudara de que hablaba en serio. «No mucho. Paga el mínimo y es tuyo». Elena sacó de su bolso un pequeño fajo de billetes que había reunido tras meses de trabajo en el rancho de su familia. Con manos firmes, lo entregó. «Vendida», anunció el subastador con alivio, cerrando la transacción mientras le pasaba la cuerda que sostenía al caballo. Elena se acercó al animal y acarició su hocico con ternura. «A partir de ahora te llamaré Tizón», susurró. «No te preocupes, chico. Nadie más te va a rechazar». Mientras caminaban juntos fuera del recinto, las voces de incredulidad continuaban detrás de ella. «Esa chica no sabe en lo que se ha metido. Va a lamentarlo». Pero Elena no miró atrás. Caminó al lado de Tizón, sintiendo una mezcla de incertidumbre y esperanza. Había gastado todos sus ahorros en un caballo que nadie quería, pero en su interior, algo le decía que acababa de tomar una de las decisiones más importantes de su vida. El camino de regreso al rancho fue largo y silencioso. Tizón avanzaba con pasos pesados, tambaleándose de vez en cuando. Cada vez que Elena notaba que se quedaba atrás, se detenía y le daba tiempo para descansar. El sol comenzaba a ocultarse cuando finalmente cruzaron la entrada del rancho. Don Héctor, el abuelo de Elena, los esperaba sentado en el porche, con las manos apoyadas en sus rodillas. Su mirada se clavó en el caballo delgado que caminaba a su lado. «¿Y ese es el animal en el que gastaste tus ahorros?», preguntó con tono neutral, aunque sus ojos reflejaban curiosidad más que juicio. «Sí, abuelo. Creo que puede recuperarse. Solo necesita tiempo y cuidados». Don Héctor se levantó lentamente y caminó hacia Tizón. Rodeó al caballo con pasos medidos, observándolo con la mirada afilada de alguien que ha pasado su vida entre animales. «Flaco como un espantapájaros», murmuró. «Y parece que lleva semanas sin comer en condiciones». Elena asintió con firmeza. «Lo sé, pero siento que vale la pena. Puedo hacerlo». El abuelo la observó por un momento y luego asintió. «Si crees en él, entonces adelante. Pero será tu responsabilidad. Cada mañana, cada noche. Este caballo dependerá de ti». Elena sonrió con gratitud. «Gracias, abuelo. No te voy a defraudar». Esa noche, Elena preparó un pequeño corral para Tizón, improvisando un espacio cómodo donde pudiera descansar. Le llevó un balde con agua fresca y un poco de heno. Al principio, Tizón apenas tocó la comida, como si no estuviera acostumbrado a que le ofrecieran alimentos sin condiciones. Elena se sentó junto a él, observándolo en silencio mientras el sol desaparecía por completo. «No tienes que competir con nadie», susurró. «Este es tu tiempo, y vamos a aprovecharlo». Durante las primeras semanas, la recuperación fue lenta. Tizón comía poco y parecía cansarse con facilidad. Elena dedicaba horas a su cuidado, cepillando su pelaje opaco hasta devolverle algo de brillo. Pasaba las tardes sentada junto al corral, hablándole en voz baja mientras él pastaba con desgana. El primer desafío real llegó cuando intentó guiarlo al corral principal para que trotase. Apenas cruzaron el portón, Tizón se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó y sus ojos se llenaron de un miedo inexplicable. «Está bien, tranquilo», murmuró Elena, sosteniendo la cuerda con suavidad. Don Héctor, que observaba desde la distancia, apoyado en la cerca, habló con calma. «Ese caballo está roto por dentro. Lo que sea que haya vivido antes lo sigue atormentando». Elena apretó la cuerda con delicadeza y asintió. «Entonces lo arreglaremos, abuelo. Pero a su manera, no a la nuestra». No forzó más el paso. Se sentó en el suelo, dejando que la cuerda descansara en el polvo. Tizón se quedó inmóvil durante varios minutos, pero poco a poco comenzó a relajarse. Pasaron horas así, en silencio, bajo la mirada atenta del abuelo. «A veces, un caballo solo necesita que alguien lo escuche», comentó don Héctor antes de regresar a la casa. Cada día era un pequeño paso. Al principio, Elena solo caminaba con él alrededor del corral. Luego, introdujo pequeñas carreras cortas, siempre con paciencia y sin forzarlo.
Hubo días en los que Tizón parecía retroceder, deteniéndose en seco sin razón aparente. Pero Elena nunca perdió la calma. Es tu ritmo, chico. No hay prisa. Don Héctor comenzó a involucrarse más. En las tardes, se acercaba con un viejo cepillo y se ponía a trabajar junto a Elena. Es curioso, dijo una tarde, mientras cepillaba el cuello de Tizón. Me recuerda a un caballo que tuve cuando era joven. Terco, desconfiado, pero cuando confió en mí, no hubo otro igual. Elena sonrió mientras acariciaba el lomo de Tizón. ¿Qué pasó con él? El abuelo sonrió con melancolía. Se convirtió en el mejor caballo que tuve. Pero me enseñó que a veces, los caballos no son los que aprenden de nosotros. Somos nosotros los que aprendemos de ellos. Poco a poco, Tizón comenzó a cambiar. Su cuerpo delgado empezó a ganar masa, y su pelaje, ahora oscuro y brillante, reflejaba la luz del sol. Pero lo más importante fue el brillo en sus ojos. La tristeza y la resignación desaparecieron, reemplazadas por una chispa de confianza que solo Elena había visto desde el principio. El primer gran obstáculo llegó el día que Elena decidió que era momento de que Tizón sintiera una silla de montar. Aunque había ganado confianza en el corral, aún quedaba un largo camino por recorrer. Elena llevó la montura al corral y la dejó en el suelo, permitiendo que Tizón la olfateara. El caballo dio un par de vueltas alrededor de ella, desconfiado, pero sin el miedo paralizante de los primeros días. Elena interpretó aquello como una señal de progreso. No te voy a apresurar, dijo con voz suave, arrodillándose junto a él. Solo es un paso más. Pasaron varios días con ese simple ejercicio. Cada mañana, Elena colocaba la montura cerca de Tizón, permitiéndole acercarse a su ritmo. Cuando finalmente logró colocarla sobre su lomo, Tizón se tensó, pero no intentó alejarse. Don Héctor, observando desde la cerca, asintió con una leve sonrisa. Ese caballo empieza a confiar en ti. Pero aún no hemos terminado. El primer intento de montarlo fue una mezcla de emoción y nerviosismo. Elena colocó un pie en el estribo y con movimientos suaves se impulsó hacia arriba. Tizón se quedó inmóvil, pero su cuerpo estaba rígido como una tabla. Tranquilo, chico, susurró Elena, acariciando su cuello. Tizón dio un par de pasos inseguros, como si el peso sobre su lomo fuera algo que no terminaba de entender. Pero poco a poco, comenzó a moverse con mayor soltura. Al final de aquel día, Elena desmontó con una sonrisa en el rostro. Lo hiciste, Tizón. Sabía que podías. Sin embargo, las pequeñas victorias no duraban mucho tiempo antes de que aparecieran nuevos desafíos. Una mañana, mientras Elena guiaba a Tizón hacia un pequeño salto improvisado en el corral, el caballo se detuvo en seco. Vamos, chico, solo un paso más. Pero Tizón no se movió. Retrocedió lentamente, con las orejas caídas. Don Héctor, que observaba desde la sombra de un árbol, se acercó lentamente. Ese salto no es el problema, dijo con calma. El problema es que todavía no cree que pueda hacerlo. Elena suspiró, acariciando el cuello de Tizón. ¿Qué hago, abuelo? No lo obligues. Retrocede. Empieza de nuevo. Un caballo no solo necesita fuerza, sino también fe. Elena desmontó y llevó a Tizón lejos del obstáculo. Pasaron semanas antes de volver a intentarlo. Esta vez, en lugar de un salto, Elena colocó una barra en el suelo, apenas unos centímetros de altura. Vamos, chico. Esto es fácil. Tizón avanzó lentamente, y con pasos cuidadosos cruzó la barra. Fue un gesto pequeño, pero para Elena significó el inicio de algo grande. Cada día, las barras se elevaban un poco más. Tizón comenzó a trotar con mayor confianza, y finalmente, un día saltó por encima de un obstáculo sin titubear. Elena soltó un grito de alegría, abrazando a su caballo con emoción. «¡Lo hiciste, Tizón!» Desde la cerca, don Héctor cruzó los brazos y sonrió. Ese caballo está empezando a mostrar lo que tiene por dentro. Aquella tarde, Elena llevó a Tizón al campo abierto por primera vez. El viento soplaba suavemente mientras galopaban bajo el cielo azul. Por un instante, todo parecía en calma. «Eres increíble, chico», susurró Elena, sintiendo que cada obstáculo superado no solo fortalecía a Tizón, sino también a ella. Las victorias eran pequeñas,
pero cada una de ellas era una prueba de que juntos podían enfrentarse a cualquier cosa. El día de la competencia llegó con el primer resplandor del amanecer. El cielo estaba despejado, y el aire fresco traía consigo un cosquilleo de nervios y anticipación. Elena se levantó antes de que saliera el sol. Después de un desayuno ligero, se dirigió al establo donde Tizón la esperaba. El caballo se encontraba más fuerte que nunca, con un pelaje oscuro que reflejaba la luz y músculos que, aunque no tan prominentes como los de otros caballos, mostraban el resultado de meses de trabajo constante. «Hoy es nuestro día, chico», susurró Elena mientras cepillaba su lomo con esmero. «No importa si ganamos o no. Lo importante es que llegamos hasta aquí». Don Héctor apareció en la puerta del establo, observándolos con una mezcla de orgullo y cautela. «Recuerda, muchacha, las competencias no se ganan en la pista, sino en las horas de trabajo que hay detrás. Y ustedes tienen muchas de esas». Elena asintió, sintiendo que esas palabras le daban la calma que necesitaba. El camino hacia la feria local fue tranquilo. Tizón caminaba con paso firme, y Elena lo guió con confianza. Al llegar, el bullicio de la multitud y el relincho de decenas de caballos llenaban el ambiente. Era una escena abrumadora, pero Tizón, aunque nervioso, no retrocedió. Los demás competidores se agrupaban en el área de calentamiento. Caballos altos y robustos con pelajes brillantes eran guiados por jinetes experimentados que llevaban chaquetas impecables. Algunos voltearon a mirar cuando Elena y Tizón se acercaron. «¿Ese no es el caballo flaco de la subasta?», murmuró uno de ellos. «Sí, pero parece que lo han arreglado. Aunque dudo que esté listo para esto», respondió otro, riendo entre dientes. Elena ignoró los comentarios y se centró en su caballo. Acarició el cuello de Tizón, sintiendo la tensión en sus músculos. «No les prestes atención, chico. Solo somos tú y yo». Cuando anunciaron que el evento de salto comenzaría en pocos minutos, Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. Guió a Tizón hacia la pista, donde los obstáculos formaban un circuito sencillo, pero con alturas suficientes para poner a prueba a los competidores novatos. Cuando llegó su turno, Elena montó a Tizón con movimientos suaves, ajustó las riendas y respiró hondo. La multitud quedó en silencio mientras cruzaban la entrada hacia la pista. El primer obstáculo estaba a solo unos metros. «Vamos, Tizón, tú puedes hacerlo». Con un impulso firme, Tizón aceleró el paso. El primer salto fue limpio. La vara quedó intacta. Elena sintió una oleada de alivio, pero no bajó la guardia. Un obstáculo tras otro. Tizón saltaba con precisión, aunque en algunos momentos sus patas traseras rozaban levemente las barras. La multitud comenzó a prestar atención. Los murmullos dieron paso a aplausos suaves cada vez que Tizón superaba una nueva prueba. El último obstáculo era el más alto, y Elena sintió como el caballo se tensaba al acercarse. «Confía en mí, Tizón. Estamos juntos». Con una última bocanada de aire, Tizón se impulsó con fuerza, y aunque el salto no fue perfecto, lograron cruzar sin tirar la barra. La pista estalló en aplausos, y Elena se inclinó hacia adelante, acariciando el cuello del caballo con orgullo. «Lo hiciste, chico». Cuando anunciaron los resultados, Elena no esperaba estar entre los primeros lugares. Para su sorpresa, quedaron en tercer lugar, mientras sostenía la medalla de bronce. Algunos competidores se acercaron para felicitarla. Entre ellos estaba Manuel, un joven jinete que había observado su recorrido con atención. «No creí que ese caballo fuera capaz de tanto», dijo con una sonrisa. «Tienes un buen compañero ahí». Elena acarició a Tizón con ternura. «Siempre lo supe. Solo necesitaba que alguien creyera en él». Esa noche, de regreso al rancho, Elena sintió que algo había cambiado. No era la medalla lo que importaba, sino el hecho de que Tizón había demostrado a todos, y a sí mismo, que era capaz de mucho más de lo que nadie había imaginado. Los días después de la competencia fueron tranquilos en el rancho, pero algo había cambiado. Tizón ya no era el caballo flaco que todos ignoraban. Ahora, sus movimientos eran más seguros, y en sus ojos se reflejaba una chispa de orgullo. Una tarde, mientras Elena cepillaba a Tizón junto al corral, don Héctor apareció con una carta en la mano. «Esto llegó para ti», dijo, extendiéndosela con una sonrisa leve. Elena limpió sus manos en el delantal y tomó la carta con curiosidad.
Al abrirla, encontró una invitación a una competencia regional de salto. La firma al final pertenecía al organizador de la feria local. Tu dedicación y el vínculo con tu caballo no pasaron desapercibidos. Nos encantaría verte competir en el evento regional. Tizón tiene potencial para llegar lejos. Elena sintió una mezcla de emoción y nervios. Sabía que el evento regional sería más exigente y que los competidores estarían mejor preparados. ¿Qué dices, muchacha?, preguntó don Héctor. ¿Estás lista para dar el siguiente paso? Elena acarició el cuello de Tizón, que levantó la cabeza como si entendiera lo que estaba en juego. Sí, abuelo. Vamos a intentarlo. El entrenamiento se intensificó. Elena estableció una rutina diaria. Madrugaba para trabajar con Tizón en el corral, aumentando gradualmente la altura de los obstáculos. Al principio, Tizón mostraba desconfianza frente a los saltos más altos, pero Elena nunca lo presionaba. Sabía que la confianza se construía poco a poco. No importa cuánto tiempo tome, chico. Lo haremos a nuestro ritmo, le decía cada vez que se detenía frente a un obstáculo. Con el tiempo, las dudas desaparecieron. Tizón no solo saltaba con facilidad, sino que lo hacía con una elegancia que llamaba la atención. Don Héctor, desde la cerca, observaba con una mezcla de orgullo y asombro. Ese caballo tiene algo especial, Elena. No solo es fuerza, es corazón. La competencia regional llegó más rápido de lo esperado. Elena y don Héctor viajaron temprano. El recinto era más grande que el de la feria local, y la cantidad de caballos y jinetes impresionaba. Los animales eran imponentes, con pelajes brillantes y musculaturas perfectas. Elena sintió el peso de las miradas cuando entró con Tizón. Algunos competidores recordaron al caballo de la subasta y no disimularon su sorpresa. «Ese es el caballo que nadie quiso comprar», se escuchó decir a un hombre cerca de la pista. «Sí, pero parece que la chica sabe lo que hace». Elena mantuvo la calma. Sabía que la verdadera respuesta estaba en la pista. Cuando llegó su turno, la tensión era palpable. El circuito era más complejo que el anterior, con saltos más altos y giros cerrados. Elena ajustó las riendas y respiró hondo. «Estamos listos, Tizón. Lo hemos hecho 1000 veces en casa». El silbato sonó, y Tizón arrancó con fuerza. Superó los primeros obstáculos sin dificultad, pero al llegar a una combinación de 3 barras altas, dudó. Elena sintió su vacilación, pero mantuvo la calma. «Confía en mí, chico. Tú puedes». Con un potente impulso, Tizón cruzó el obstáculo. El público, que había contenido la respiración, estalló en aplausos. Cuando terminaron el recorrido, Elena sintió una oleada de orgullo. Aunque no ganaron el primer lugar, quedaron en segundo, un logro impresionante para su primera competencia regional. Después de la ceremonia, un hombre se acercó a Elena. Era robusto y vestía con elegancia. «Señorita Martínez, mi nombre es Rodrigo. Estuve en la subasta donde compraste a este caballo. Debo admitir que estoy impresionado». Elena asintió en silencio, sin bajar la guardia. «Quiero hacerte una oferta. Estoy dispuesto a comprarte a Tizón por una suma considerable». Elena acarició el hocico de Tizón, que bufó suavemente. «Lo siento, pero no está en venta». Rodrigo arqueó una ceja. «Puedo ofrecerte más de lo que cualquier competencia te pagará». Elena sonrió con firmeza. «Tizón no tiene precio. Él y yo llegamos juntos hasta aquí, y no cambiaría eso por nada». Rodrigo frunció el ceño, pero asintió antes de alejarse. Esa noche, mientras regresaban al rancho, don Héctor rompió el silencio. «Muchacha, has hecho algo grande hoy, pero recuerda que este es solo el comienzo. Habrá más ofertas, y no siempre será fácil rechazarlas». Elena miró a Tizón, que trotaba tranquilamente a su lado. «Lo sé, abuelo, pero mientras Tizón y yo estemos juntos, no importa lo que digan, llegaremos aún más lejos». El viento soplaba con fuerza en el recinto del Campeonato Nacional de Salto. El sol apenas despuntaba cuando Elena y don Héctor llegaron con Tizón. A lo lejos, las gradas comenzaban a llenarse de espectadores, mientras jinetes de todas partes del país se preparaban en el área de calentamiento. El ambiente era muy distinto a cualquier competencia anterior. El nivel de exigencia y la presencia de caballos de élite lo dejaban claro. Estaban en territorio desconocido. Elena acarició el cuello de Tizón,
sintiendo como sus músculos se tensaban con cada relincho de los caballos cercanos. —¿Lista, muchacha? —preguntó don Héctor, apoyándose en su bastón. —No hay marcha atrás ahora. Elena asintió, aunque una parte de ella sentía la presión crecer en su pecho. —Lo estamos, abuelo. Pase lo que pase, lo haremos juntos. Tizón avanzó con paso firme hacia el área de calentamiento. Los demás jinetes y sus caballos irradiaban confianza y experiencia. Algunos reconocieron a Elena y la observaron con curiosidad. —Ese es el caballo de la subasta —susurró uno. —Sí, pero hoy es diferente. —Mira cómo se mueve —respondió otro. Elena ignoró los comentarios, concentrándose en guiar a Tizón por la pista de práctica. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. El circuito del campeonato nacional era intimidante. Los obstáculos eran altos, las combinaciones de saltos exigían precisión, y cada detalle contaba. No había margen de error. Cuando anunciaron su turno, Elena respiró profundamente. El silencio de la multitud mientras ella y Tizón entraban a la pista solo aumentaba la tensión. —Estamos listos, chico —susurró, acariciando su lomo. —Solo concéntrate en lo que hemos practicado. El silbato sonó, y Tizón arrancó con energía. Superó los primeros obstáculos con fluidez, su cuerpo ágil deslizándose sobre las barras. El público comenzó a prestar atención. Sin embargo, la verdadera prueba llegó en el cuarto obstáculo. Una combinación en zigzag que exigía precisión milimétrica. Tizón se detuvo por un breve instante, sus orejas moviéndose nerviosamente. —Confía en mí —murmuró Elena, manteniendo la calma y la presión justa sobre las riendas. Con un resoplido decidido, Tizón saltó y pasó el obstáculo. El público contuvo la respiración, pero cuando cruzaron el último salto sin derribar ninguna barra, estallaron en aplausos. Don Héctor, desde la cerca, asintió con orgullo. —Ese caballo tiene más corazón que muchos hombres que conozco. Elena y Tizón habían pasado a la segunda ronda. En el área de descanso, Elena desmontó y abrazó a Tizón, que inclinó la cabeza con tranquilidad. —Lo hiciste, chico. Sabía que podías. Sin embargo, no todos compartían su alegría. Rodrigo, el hombre que había intentado comprar a Tizón en el evento regional, se acercó con una expresión calculadora. —Impresionante recorrido, señorita Martínez. Pero quiero reiterar mi oferta. Tizón es un caballo excepcional. Estoy dispuesto a pagar el doble de lo que ofrecí antes. Elena lo miró a los ojos y luego a Tizón, que resopló suavemente a su lado. —Gracias, pero no está en venta. Rodrigo frunció el ceño, pero asintió con una sonrisa forzada. —Muy bien, pero recuerde, las oportunidades no siempre se repiten. La ronda final fue aún más exigente. Los obstáculos habían aumentado de altura, y el recorrido exigía no solo técnica, sino una conexión inquebrantable entre jinete y caballo. Cuando llegó el turno de Elena y Tizón, las gradas guardaron silencio. Sabían que el caballo había llegado más lejos de lo que muchos habían imaginado. El circuito comenzó con fuerza. Tizón voló sobre los primeros saltos, pero a mitad del recorrido, llegó a un doble obstáculo de gran altura. Elena sintió cómo se tensaba. —Vamos, Tizón, solo un poco más. El caballo tomó impulso y saltó, pero su pata trasera rozó ligeramente la barra, haciéndola tambalear. Sin embargo, no cayó. Elena sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la calma. Con el último obstáculo frente a ellos, Tizón aceleró el paso. Cruzaron la línea final sin penalizaciones, y las gradas explotaron en aplausos. Elena y Tizón quedaron en segundo lugar, ganando la medalla de plata. Mientras se acercaban al podio, don Héctor esperaba con una sonrisa orgullosa. —Lo lograste, muchacha, y lo hiciste a tu manera. Elena sostuvo la medalla con gratitud, pero lo más valioso para ella fue la conexión con Tizón y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Esa noche, mientras regresaban al rancho, Elena observó las estrellas desde el porche. Tizón descansaba en su corral, y la medalla brillaba bajo la luz de la luna. —Esto es solo el principio, chico. Vamos a llegar aún más lejos. El ascenso de Tizón no pasó desapercibido. La medalla de plata en el campeonato nacional se convirtió en el inicio de algo más grande. Pronto,
El nombre de Elena y su caballo comenzó a sonar en círculos ecuestres de todo el país. Las competencias locales les abrieron las puertas a eventos de mayor prestigio, y la historia del caballo rechazado que se convirtió en campeón empezó a ganar notoriedad. Elena notó los primeros signos de esta nueva fama una mañana mientras cepillaba a Tizón en el corral. Un automóvil elegante se detuvo frente al rancho, algo que no ocurría con frecuencia en aquel lugar apartado. De él descendieron dos hombres vestidos con trajes oscuros. —¿Elena Martínez? —preguntó uno de ellos, acercándose con una sonrisa pulida. Elena asintió, manteniendo la guardia alta mientras Tizón levantaba las orejas, atento a la presencia de extraños. —Mi nombre es Alberto Montoya. Represento a un criadero prestigioso. Hemos seguido su trayectoria desde el campeonato y estamos muy interesados en adquirir a Tizón. Elena acarició el lomo de Tizón, sintiendo como sus músculos se tensaban bajo su mano. —Lo siento, señor Montoya, pero Tizón no está en venta. Montoya intercambió una mirada rápida con su acompañante, como si ya esperara esa respuesta. —Entendemos el valor sentimental, señorita Martínez, pero estamos dispuestos a ofrecerle una suma considerable. Podría comprar 2 o 3 caballos de linaje puro, con mayor potencial. No debe dejarse llevar por la emoción. Elena apretó la mandíbula, recordando palabras similares de Rodrigo durante el campeonato. —Con todo respeto, señor Montoya —respondió—, Tizón no tiene precio. Ningún linaje puede comprar lo que hemos construido juntos. Montoya mantuvo su sonrisa, pero Elena pudo notar la incomodidad en su expresión. Piénselo bien. Estas oportunidades no suelen repetirse. Cuando el auto desapareció por el camino de tierra, don Héctor se acercó, habiendo presenciado la conversación desde la distancia. —Parecen como moscas en verano —comentó con una leve risa. Mientras más brilla algo, más se acercan. Elena cruzó los brazos, observando a Tizón mientras pastaba tranquilamente. —Nunca vendería a Tizón, abuelo. Pero siento que esto es solo el principio. Don Héctor asintió. —Y tienes razón. A medida que sigan avanzando, más personas querrán ponerles precio. Pero recuerda lo que siempre te he dicho. El verdadero valor de un caballo no está en el dinero que ofrecen por él, sino en lo que significa para ti. Las competencias continuaron, y con cada victoria la atención crecía. A medida que Tizón y Elena se consolidaban en el mundo ecuestre, más medios comenzaron a interesarse en su historia. Un periodista local les dedicó un artículo titulado El caballo que nadie quiso y la jinete que creyó en él, que pronto se hizo viral en las redes sociales. La gente se sintió inspirada por la relación entre Elena y Tizón, y las invitaciones a programas de entrevistas y eventos benéficos no tardaron en llegar. Pero con la fama también llegaron las dudas. Un día, mientras Elena revisaba el calendario de competencias, se detuvo al ver una invitación a un evento internacional. La inscripción era costosa y las exigencias, abrumadoras. A pesar de su éxito, el camino hacia el nivel más alto parecía inalcanzable. —¿Y si no estamos listos, abuelo? —preguntó Elena mientras alimentaba a Tizón. Don Héctor, sentado en el porche con su sombrero bien ajustado, levantó la vista del cuchillo con el que tallaba un trozo de madera. —Muchacha, no se trata de estar listos o no. Se trata de seguir adelante, un paso a la vez. Si Tizón te llevó hasta aquí, ¿por qué dudar ahora? Elena miró a su caballo. Su pelaje brillaba bajo el sol, y en sus ojos ya no había rastros del animal flaco de la subasta. —Tienes razón, abuelo. Vamos a seguir avanzando. Con el paso del tiempo, Elena aprendió a ignorar las ofertas, las promesas de contratos millonarios y las insinuaciones de que su éxito sería mayor si vendía a Tizón. Para ella, lo que verdaderamente importaba no era el dinero, sino la conexión que los había llevado hasta donde estaban. Y así, mientras el mundo seguía ofreciendo tentaciones, Elena y Tizón continuaron su camino, demostrando que el verdadero éxito no siempre se mide en trofeos, sino en la lealtad y el amor que crecen a lo largo del viaje. Con cada nueva competencia, Tizón se convertía en algo más que un caballo campeón. Su historia comenzó a trascender las pistas de salto y doma, llegando a personas que nunca habían pisado un rancho o asistido a una feria ecuestre. El artículo sobre el caballo que nadie quiso fue solo el comienzo. Pronto, las redes sociales se llenaron de videos donde Elena y Tizón superaban obstáculos con una gracia que parecía imposible para un caballo que, tiempo atrás,
Apenas podía sostenerse en pie. Los comentarios no tardaron en llegar. Ese caballo me recuerda que nunca debemos rendirnos. Yo también fui subestimado, pero esta historia me inspira a seguir adelante. Elena nunca imaginó que el simple acto de creer en un caballo cambiaría tantas vidas. Personas de todas partes comenzaban a escribirle, agradeciéndole por mostrar que la verdadera fortaleza no siempre se ve a simple vista. El rancho de Don Héctor comenzó a recibir visitas. Familias con niños, jóvenes entusiastas de la equitación e incluso personas que habían enfrentado momentos difíciles llegaban para conocer al caballo que se había convertido en símbolo de esperanza. Un día, mientras Elena cepillaba a Tizón, un niño de unos 8 años se acercó con timidez. Tenía una pequeña cicatriz en la mejilla y caminaba con dificultad. ¿Es verdad que este es Tizón?, preguntó, señalando al caballo con los ojos muy abiertos. Elena sonrió y asintió. Sí, es él. ¿Te gustaría acercarte? El niño asintió con entusiasmo. Elena lo guió hasta el corral y dejó que acariciara el lomo de Tizón. El caballo, como si entendiera la delicadeza del momento, inclinó la cabeza suavemente hacia el niño. Yo también tuve un accidente. Pensé que ya no podría montar caballos, susurró el niño, mientras sus dedos recorrían el pelaje oscuro de Tizón. Pero si él pudo, creo que yo también. Elena sintió un nudo en la garganta. Se agachó a la altura del niño y le sonrió. Claro que puedes. A veces, solo necesitamos que alguien crea en nosotros. Aquel encuentro fue uno de muchos. Cada persona que visitaba el rancho se llevaba consigo algo más que una simple historia. Se llevaba la certeza de que, como Tizón, ellos también podían superar cualquier obstáculo. Un libro nació de la historia de Elena y Tizón. Don Héctor fue el primero en sugerirlo. Una noche, mientras ambos observaban las estrellas desde el porche, el abuelo le entregó a Elena un cuaderno viejo y desgastado. Escribe tu historia, muchacha, no para presumir, sino para que otros recuerden lo que significa no rendirse. Elena dudó al principio, pero poco a poco fue llenando esas páginas con cada detalle de su viaje junto a Tizón, desde la subasta donde lo compró hasta las competencias que marcaron sus vidas. Cuando el libro, titulado Tizón, el caballo que nadie quiso, fue publicado, se convirtió en un éxito inesperado, no solo en el mundo ecuestre, sino entre aquellos que buscaban una razón para seguir adelante. Tizón se convirtió en una leyenda. Aunque los años pasaron y Tizón se retiró de las competencias, su influencia nunca se desvaneció. Pasaba sus días trotando por el corral, observando el rancho con esa mirada tranquila que tanto lo caracterizaba. Elena sabía que su historia no era solo la de un caballo que venció obstáculos, sino la de alguien que había enseñado al mundo que la esperanza podía encontrarse en los lugares más inesperados. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Don Héctor se acercó a Elena y puso una mano en su hombro. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, preguntó con una sonrisa. Elena miró a Tizón, que pastaba tranquilamente bajo un árbol. Creo que Tizón fue quien lo hizo, abuelo. Yo solo lo acompañé. Don Héctor asintió, pero su sonrisa no desapareció. Tal vez, pero él te necesitaba tanto como tú a él. Y juntos lograron lo imposible. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo sobre el rancho, Elena se dio cuenta de que Tizón no solo había cambiado su vida, había cambiado muchas más, y lo seguiría haciendo, incluso cuando ya no galopara por las pistas. Porque, en el corazón de cada persona que conocía su historia, Tizón seguía siendo un símbolo de esperanza. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas del rancho, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Tizón pastaba tranquilamente en el corral, mientras Elena se sentaba en el viejo porche junto a Don Héctor, ambos disfrutando del silencio que solo interrumpía el sonido del viento entre los árboles. Mira cómo ha cambiado, murmuró Don Héctor, señalando a Tizón con un leve movimiento de la cabeza. Parece otro caballo. Elena sonrió, pero su mirada seguía fija en su compañero de 4 patas. No solo parece, abuelo. Lo es. Pero, en realidad, creo que siempre tuvo dentro lo que necesitaba. Solo hacía falta que alguien lo viera. A lo largo de los años, Tizón había demostrado que su valor no estaba en su fuerza o apariencia, sino en su espíritu. Había ganado competencias, desafiado expectativas y, sobre todo,
Había enseñado a Elena el verdadero significado de la perseverancia y la fe. Tizón no era solo un campeón en la pista. Su historia había tocado corazones, inspirando a muchos a no rendirse, a ver el potencial oculto en lo que otros descartaban. Ni el dinero ni los trofeos que ofrecieron por él habrían podido reflejar el vínculo que Elena y Tizón compartían. Un caballo que una vez fue ignorado y considerado inútil, ahora era símbolo de algo mucho más grande: la importancia de creer en lo que nadie más ve. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos, susurró Elena, como si Tizón pudiera escucharla desde la distancia. Don Héctor soltó una suave carcajada. A veces, las cosas más grandes empiezan en el lugar menos esperado. Tú no solo compraste un caballo, Elena. Encontraste un amigo. Elena asintió en silencio, sabiendo que sus palabras eran ciertas. Tizón había cambiado su vida. Y aunque las competencias podían quedar atrás con el paso del tiempo, la lección que él le dejó permanecería siempre. La grandeza no se mide por lo que los demás ven, sino por lo que uno es capaz de descubrir y nutrir con paciencia y amor. Cuando la noche cubrió el rancho, Elena se levantó y caminó hacia el corral. Tizón levantó la cabeza al verla acercarse, sus ojos brillando con la misma chispa que ella vio aquel día en la subasta. Gracias por enseñarme tanto, chico, susurró mientras acariciaba su hocico. Tizón bufó suavemente, y Elena sonrió, porque sabía que, aunque su viaje juntos no había sido fácil, lo que construyeron era mucho más fuerte que cualquier obstáculo. Más que un campeón, Tizón era una prueba viviente de que, a veces, todo lo que se necesita es una oportunidad.